Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho hasta el día de hoy en nosotros. Como dice las Escrituras, hasta aquí nos ha ayudado Yahvé el Señor. Gracias, Señor, porque enviaste tu Santo Espíritu, Señor, para que así rescatáramos aquello, Señor, de lo cual, Señor, habíamos perdido, Rey Santo, Señor, la imagen y la semejanza tuya, Señor, y enviaste a tu Hijo, Señor, como prototipo, Señor, para que fuésemos, Señor, semejantes a Él, Señor, para que fuésemos réplicas suyas, Rey. Te damos gracias, Rey Santo, Señor, porque la obra que tú empezaste, Señor, sabemos que tú la vas a terminar, Señor. La terminarás en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor. Bendito Rey, Señor, que entra, penetra, separa el alma del espíritu, Señor, y hace esa obra, discierne los corazones, las intenciones nuestras, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey. Te damos gracias por tu obra, Señor, en la cruz del Calvario, Señor, porque nos hiciste una nueva creación en Cristo Jesús, Rey. Gracias te damos. Y, Señor, colocamos tu palabra, Señor, para que seas tú, Señor, edificándonos, Señor, porque tu palabra misma dice, Señor, que si Yahvé no edifica, en vano edifican los edificadores, Señor. Edifica nuestras vidas, Rey, y que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos todos nuestros hermanos en Cristo Jesús y que la paz del Señor sea sobre sus vidas, manifestándose el gozo de la salvación cada día más. Señor, gracias. Bendecimos sus hogares, bendecimos sus lugares de trabajo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Les habla el pastor Carlos Enrique Muñoz de la Iglesia de Cristo, Roca de Agua Viva, y seguimos hablando acerca de la adoración. Habíamos hablado en la primera parte de la adoración que el Señor, ahí en Efesios 1:3 nos dice, el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y aquí entonces habíamos hablado anteriormente que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que si nosotros queremos adorar al Señor, pues debemos de estar delante de Él, ¿sí?, en santidad y sin mancha. Y dice después en el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fue esa voluntad de Dios que tuvo para que la raza humana que estaba caída en pecado, el Señor tomara para Él hijos adoptados suyos, en el cual somos nosotros. Versículo 6 nos dice: para la alabanza de la gloria de su gracia. Nos adoptó hijos suyos según el puro afecto de su voluntad, para que lo alabáramos y para que alabáramos su gloria y su gracia, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y esto es bien importante, hermano, porque fuimos diseñados como adoradores, ¿sí? Y el punto principal entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? Y en Efesios, el versículo 8, Efesios 1:8 nos dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, y en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito
que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que hemos sido llamados por medio de Jesucristo. Entonces, es bien interesante, hermano, que desde el principio, ¿sí?, el Señor creó a Adán y a Eva, ¿sí? Él los creó, Adán y a Eva los creó con un propósito, ¿sí? Los creó con un propósito para que fuesen, ¿sí?, adoradores de Él, que caminaran en sus bendiciones. Y entonces el punto principal que Adán y Eva era para que Dios los crea, para que nuestro Dios sea el punto, el eje principal en sus vidas, ¿sí? Y recordemos que el Señor le decía a la samaritana que Él buscaba adoradores en espíritu y en verdad. En el diálogo que el Señor tiene con la samaritana, le dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe de adorar. Jesús le dijo: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces es algo bien interesante, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y este era lo que nosotros estamos también hablando en la primera parte de la adoración. Y entonces podemos ver que la creación, ¿sí?, la creación que el Señor hizo de Adán y a Eva, su finalidad y su misión era que fueran esos adoradores auténticos, donde Él fuera el eje, ¿sí?, de sus vidas. Pero pues allí en Génesis 3:5 podemos ver, hermanos, que la serpiente, engañando, les dijo: sino que sabe Dios que el día que comáis de este fruto, pues serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Desafortunadamente, hermano, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y aún el Señor ratificó: ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, pero no como Dios. Asimismo, como el maligno quiso ser Dios y que fuera el centro de adoración, entonces esto mismo pasó con Adán y a Eva. La serpiente, ¿sí?, con sus falsas promesas de que serían como Dios, al hacer que el hombre y la mujer dejaran de tener a Dios como centro en sus vidas. Entonces, en ese momento, y esto es muy parecido a lo que nosotros estamos hablando sobre el orgullo, hermanos, porque el orgullo es hoy, es yo. Y entonces, asimismo, el hombre y la mujer dejaron de tener a Dios como ese centro, ¿sí?, de sus vidas, y empezó ya el hombre, ¿sí?, en una condición de que él era, ¿sí?, de que él sería el centro de sus vidas. El mismo hombre sería el centro de sus vidas, y alejándose a sí mismo de su forma de pensar hacia Dios mismo. Entonces, esta actitud que tuvo el hombre, y por eso vemos que hubo el diluvio, esto es bien tremendo, hermano, porque
ya el centro de sus vidas no era Dios, sino que el centro de sus vidas eran ellos mismos, ¿sí? Y aún, hermanos, en esta condición como de una nueva creación, ¿sí? Que nos dice la palabra de Dios que somos una nueva creación en Cristo Jesús, ahí en 2 Corintios 5:16, mire cómo lo dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Por qué? Porque aún cuando nosotros, debemos de entender que eso es un pasado, ¿sí? La condición que nosotros teníamos anteriormente, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué, hermanos? Porque somos una nueva creación, dice en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, aún nos dice aquí que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio, la palabra de reconciliación, ¿sí? Y entonces dice que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo Jesús, reconciliados con Dios. Entonces esto es muy diciente, mi hermano, porque en Cristo Jesús, la obra que hace Cristo Jesús no es solamente de perdonarnos, ¿sí? De perdonar nuestros pecados, sino que también el propósito del sacrificio de Cristo Jesús es restaurar la relación con Dios. Y por eso aquí en 2 Corintios 5:19 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no teniéndoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó la palabra de reconciliación. Entonces esto es muy importante, hermano, porque el hombre, Adán y Eva, esa creación que el Señor había hecho, ¿sí?, por las falsas promesas que le hicieron la serpiente, que le hizo el maligno, que serían como Dios, al hacerlo, la mujer y el hombre dejaron de tener a Dios como centro en sus vidas. Y entonces ellos mismos, nosotros mismos, los mismos hombres, usurpamos esa posición de ser el centro, de que Dios fuera el centro de nuestras vidas, sino que ahora somos nosotros. Ahora, entonces, por medio del sacrificio de Cristo Jesús, por medio de ese sacrificio, hace que restaurarnos, ¿sí?, en esa relación con Dios, y aún volviéndonos a colocar a Dios mismo como el centro de nuestras vidas. Es bien importante entonces que nosotros entendamos que ahora en Cristo Jesús el centro de nuestra vida debe de ser Dios mismo, ¿sí? Pero las cosas no son así. Podemos decirlo que aún nosotros seguimos, ¿sí? Y esa es parte del orgullo. En el orgullo, el centro de atención, el centro, ¿sí?, de nuestras vidas somos nosotros todavía, nosotros mismos. En el orgullo todavía se manifiesta lo que nosotros somos y lo queremos resaltar y exaltar. Entonces, hermano, es bien importante que nosotros vayamos trabajando en esta parte. Nosotros tenemos algunas enseñanzas acerca de lo que hizo el querubín grande y protector, y que está lo que es el orgullo y está también lo que es la avaricia. Hemos estado trabajando estos temas últimamente para que entendamos acerca de lo que es una verdadera adoración. Y esa verdadera adoración es de que la finalidad es de que Cristo Jesús, que nuestro Dios sea el centro, ¿sí?,
el centro de nuestra vida y no nosotros mismos, porque mucho tiempo estuvimos caminando sin Cristo y donde el centro de nuestra vida éramos nosotros mismos, ¿sí? Entonces debemos de tener en cuenta, hermano, que el propósito por el cual el hombre fue creado, como lo leímos ahí en Efesios capítulo 1, nos dice que el fin era a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. O sea que, hermanos, nosotros también, ¿sí?, juntamente, como lo está diciendo el apóstol Pablo, es de que nosotros también se ha extendido la salvación, se ha extendido la reconciliación y se ha extendido para nosotros también esa forma de adoración que busca el Padre y que es en espíritu y en verdad. Entonces, hermano, debemos de entender que el pecado trastornó gravemente nuestros sentidos, ¿sí?, de tal manera que incluso después de convertidos, seguimos experimentando dentro de nosotros mismos la misma situación antigua, y que el centro de nuestras vidas seamos nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros aún podemos mirar estas cosas, hermano, y que en las peticiones de oración, en la oración que tenemos hacia Dios, ¿quién es el centro? ¿Cuáles son las peticiones que tú haces? Y ahí es donde nosotros tenemos que también entender que muchas veces en la misma forma que nosotros oramos, ¿sí?, también somos el centro, ¿sí?, de las peticiones que nosotros pedimos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que empezar a hacer un cambio en nuestras vidas. Tenemos que hacer ese cambio de aún de las cosas que nosotros estamos pidiéndole al Señor. Y una de las formas que nosotros estábamos hablando, hermanos, es de que el apóstol Pablo en Romanos 12:1 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada esa es la verdadera forma de adorarlo. Entonces vemos que la verdadera forma de adorar al Señor es a través de nuestras vidas, ¿sí? Y entonces, pues, el Señor está hablándoles, ¿sí? Está hablando aún nos dice a nosotros, hermanos, nos dice el apóstol Pedro, ¿sí?, de que nosotros somos piedras vivas. Y entonces cuando él dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, entonces el Señor nos está diciendo a nosotros que anteriormente, hermanos, nosotros estábamos, ¿sí?, que no éramos pueblo de Dios, que no teníamos una identidad como pueblo de Dios, que no habíamos alcanzado la misericordia de Dios, pero nos dice que ahora somos unos sacerdotes del Rey, una nación santa, una posesión exclusiva de Dios, para que nosotros manifestemos la bondad de Dios, ¿sí?, de que nos llamó de la oscuridad
a la luz maravillosa. Entonces, ese hermano es importante. El lugar donde nos tiene Dios, ¿sí? Que a través de Jesucristo, que obtuvimos eso. Pero igualmente nosotros debemos de tener, hermano, en cuenta de que no podemos seguir, ¿sí? De que nosotros, siendo rescatados, no podemos seguir, hermano, nuestras vidas en que el centro de nuestras vidas seamos nosotros mismos, sino el Señor, en hacer su voluntad, en saber qué es lo que el Señor quiere. Ahí en Romanos 12 nos dice, en el versículo 2, nos dice aún nosotros, nos dice que transformemos, óigalo bien, nos dice, no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, cambiándoles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, las cuales es buena, agradable y perfecta. En Reina Valera nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, mientras nosotros tengamos nuestras vidas, ¿sí? Mientras nosotros estemos, ¿sí?, siendo el centro de nuestras propias vidas, entonces no vamos a poder conocer, ¿sí?, cuál es la voluntad de Dios, como nos lo dice Romanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor nos pide que nosotros no nos conformemos a este mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento y con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente, hermanos, para así nosotros hacer un cambio y que podamos entender entonces que todo aquello, ¿sí?, debe ser para el Señor mismo. Mira, hermano, que la palabra de Dios hasta nosotros, el mismo Señor nos enseñó a orar, ¿sí? Pero en esta oración aún nos muestra que el centro, ¿sí?, el centro de nuestras vidas debe ser nuestro Padre Celestial. Él mismo lo muestra en el Padre Nuestro. Entonces es algo en lo que nosotros debemos de entender. Nosotros lo miramos en Mateo capítulo 6, el versículo 9, nos dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Entonces, mire cómo empieza una oración y podemos decir que hay oración de adoración, hay oraciones de exaltación, así como hay oraciones de intercesión y de peticiones, hermano. Asimismo hay oraciones donde se adora al Padre, donde se exalta su nombre, ¿sí? Y dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Entonces podemos orar con todos los nombres del Señor, podemos adorar con los nombres del Señor. Y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces aquí vemos estos dos versículos primeros de la enseñanza del Señor de cómo debemos de orar, ¿sí? Y aquí entonces nos está mostrando que es el Padre el centro, ¿sí?, en nuestras vidas. Él debe ser el centro en nuestras vidas y no nosotros mismos, porque después es que empieza la situación en la enseñanza de la oración, de pedir el pan nuestro de cada día, ¿sí?, de perdonar nuestras deudas, ¿sí?, de librarnos del mal, ¿sí? Pero es importante que entonces entendamos que si nosotros queremos adorar a nuestro buen Dios, debe Él primar, ¿sí? Él debe primar como el primero, así como lo mirábamos en el mandamiento que le preguntaban al Señor sobre
cuál era el primer y gran mandamiento. Y él contestó: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y asimismo, el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces podemos ver que en la adoración tiene que haber una entrega total de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma y de nuestras fuerzas, ¿sí? Entonces podemos notar, hermanos, que el Señor quiere, ¿sí? El Señor pide que nosotros le adoremos con todo nuestro ser. Y de hecho, muchos de lo que llamamos la adoración no es más que unas expresiones de lo que nosotros manifestamos, de la alegría, del gozo. Hermano, eso es adorarlo. Cuando es que, hermano, si el Señor nos dio la paz que sobrepasa todo entendimiento y nos dio el gozo de la salvación, entonces podemos espontáneamente, ¿sí?, adorarlo al Señor. Pero es importante que tengamos entonces en cuenta que debemos de tener esa paz, porque el enemigo siempre va a querer quitarnos la paz, ¿sí? Con los afanes, con los miedos, con todas las cosas que el enemigo quiera, ¿sí? Nos va a querer quitar la paz y nos va a querer quitar el gozo. Y entonces, al quitarnos la paz y al quitarnos el gozo, pues no va a haber una adoración, no va a haber una expresión de nuestro gozo y de nuestra paz, adorándolo a Él y exaltándolo. Por eso muchas veces, hermanos, entonces el Señor nos habla y nos dice en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Óigalo bien, manso y humilde de corazón. O sea que tiene que ver con esa mansedumbre y que nosotros en cualquier situación estemos tranquilos y estemos reposados en el Señor. Y lo otro es que nos dice es de que la humildad. ¿Por qué? Porque la humildad es todo lo contrario al orgullo. El orgullo piensa en sí mismo. La humildad es reconocer a Dios como primera persona en todas las cosas. Entonces, importantísimo, hermanos, de que nosotros podamos que la obra del Señor, esa obra que el Señor hizo en la cruz, de que nos regenera, de que nos santifica, de que nos ha separado de las tinieblas a la luz, la obra del Espíritu Santo en nosotros, hermanos, para que nosotros podamos ser esos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, si el Señor está buscando esos adoradores en espíritu y en verdad, entonces son aquellos que tienen una relación con el Señor por medio de la fe en Cristo Jesús. Y estos adoradores que está buscando el Padre, ¿sí?, debemos entenderlo, hermano, que es por medio de esa relación con Dios, es por medio de la conversión, es por medio de la regeneración, es por medio de la obra del Espíritu Santo, para que seamos réplicas de Cristo. Sí, importante, y que en nosotros no esté la rebeldía, no estamos buscando a otra persona o aún a nosotros mismos como centro de atención. Importantísimo que lo tengamos en cuenta entonces, hermano, porque si nosotros mantenemos en la rebeldía y buscando una y otra vez volver a ser el centro de nuestra atención, entonces es muy difícil, es imposible adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces el Señor, hermanos, cuando Él habla con la samaritana, el Señor habla con ella, pero es bien precioso, hermanos, lo que el Señor
Él le dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad, porque el Padre está buscando esos adoradores. Y Él dice, viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor con esto que le dijo a la samaritana y que es para nosotros también? Dice que entonces ya no sería en Jerusalén donde estaba, hermano, el templo de Dios, donde se hacían los sacrificios. Y Él dice, viene la hora. ¿Y cuál es la hora? Cuando Él fuese a la cruz, cuando estuviese en la cruz, cuando culminase toda su obra en la cruz y en su resurrección, entonces esa sería la hora. Y nosotros vemos que cuando el Señor Jesús, ¿sí? Ahí en Marcos podemos ver, hermanos, que el Señor dice en Marcos que Marcos capítulo 15, versículo 37 dice, mas Jesús dando una gran voz expiró, o sea, murió. Y dice en el versículo 38, entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. ¿Qué quiere decir entonces esto? Esa era la hora. Viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora era cuando Él muriese en la cruz, el velo del templo se rasgaría y entonces habría una adoración, hacía un cambio en la forma de adoración y no sería en un lugar exclusivo, en un lugar determinado, sino que la adoración al Padre sería universal, sería en todo, ¿sí? En la tierra. Entonces, aún en los cielos, porque déjeme decirle que en el Salmo 150, como lo estábamos hablando anteriormente, que nos dice que alabad a Dios en su santuario. Esto era en el tiempo del rey David, ¿sí? Y alabadle al Señor en su santuario, ¿sí? Alabadle en la magnificencia de su firmamento, ¿sí? Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de sus grandezas. Mire cómo enseña, ¿sí? El salmista, ¿sí? Cómo enseña, ¿sí? De cómo debe ser la adoración, la alabanza. Dice, adorarle al son de bocinas, adorarle con salterios y arpas, adorarle con panderos y danzas, adorarle con cuerdas y flautas, adorarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respire, alabe allá. Aleluya. Entonces, hermanos, esto es importante porque la adoración está en la oración, la adoración está en la alabanza, la adoración debe estar en toda parte. Pero entonces aquí el Señor está diciendo, esta es la hora, ahí en el momento de la cruz, donde se rompe el velo, allí en ese lugar donde el velo se rasgó en dos de arriba abajo, allí empezó, ¿sí? Allí abrió las puertas para esta adoración universal, para esa adoración al Padre en espíritu y en verdad, ¿sí? Entonces, y que aún no habría diferencia entre judíos y gentiles, sino que serían uno solo, ¿sí? O sea, el hombre como tal, ¿sí? Y esa es la adoración nueva que el Señor pide, ¿sí? Acá el salmista está diciendo que le adoraran en el templo, ¿sí? Que adoraran en la magnificencia de su santidad, pero estaba diciendo que adoraran, ¿sí? Al Señor ahí en el templo, ¿sí? En su santuario, pero
Esta sería la nueva forma de adoración al Padre. Entonces, donde no había ninguna limitación, ¿sí?, de lugar ni nada de eso. Y por eso le dice, el Señor le dice a la samaritana, le dice: a la verdad, pues no es ni en este monte, ¿sí? No es en este monte, ni es en Jerusalén, ¿sí? Ahí el Señor está diciéndole: viene la hora que créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea que el Señor, insisto en que el Señor abrió esa puerta. Si nosotros miramos en Hebreos, hermanos, vemos en Hebreos capítulo 9, versículo 6 en adelante, nos dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo o del templo, en el lugar allá en Jerusalén, en el lugar donde se adoraba, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que participa de este culto. Esto es poderoso, hermanos, porque se terminó ese tipo de servicio, porque ahora Cristo ya presente nos dice en el versículo 11: sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aleluya. Entonces, hermanos, podemos entrar a la misma presencia de Dios en la adoración, en la oración misma, que es parte de la adoración, y lo estaremos mirando más adelante, los diferentes tipos de adoración: la oración, la adoración, el cántico nuevo, hermano. Esto nos permite entrar por ese lugar que el Señor abrió a través del velo. Y es bien precioso, porque el Señor nos dice allí en Hebreos capítulo 10, el Señor está diciéndonos también que nosotros, hermanos, podemos entrar, ¿sí?, confiadamente, ¿sí?, por medio de Jesucristo. Por medio del sacrificio de Cristo Jesús, nosotros podemos entrar confiadamente. Nos lo dice Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar, ¿sí?, en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Entonces, hermano, es precioso lo que el Señor hizo para que nosotros pudiéramos tener esa adoración en espíritu y en verdad, e ir
al lugar santísimo e ir a la misma presencia de Dios. Hermano, esto es precioso y único para nosotros. Entonces nos dice el Señor que a partir de esa obra que el Señor hace en nosotros, ¿sí? Estamos ligados a Dios, ¿sí? Estamos ligados a Dios, ¿sí? Pero en el Espíritu, no por medio de un edificio, no por medio de un templo, no por medio de un lugar, sino que estamos ligados al Señor es por medio del Espíritu, porque el Señor dice en 1 Corintios 6, dice que el que está unido a Cristo, un espíritu es con él. 1 Corintios 6, 17, Él lo dice, ¿sí? El que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, hermano, importante lo que el Señor habla acerca de lo que el Señor Jesucristo hizo. Dice Efesios 2, 19 en adelante, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada del Espíritu Santo. Aleluya. Dios no sustituyó el templo de Jerusalén por otro templo o iglesia o otra parte en el mundo. Ahora los verdaderos adoradores no se reúnen en un punto geográfico, óigalo bien, sino ni en un edificio, sino en torno a la persona de Jesucristo. Y en Mateo 18:20 nos dice la palabra: porque donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Cristo Jesús, allí está nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros. Importantísimo, hermano, cuando nos congregamos, muchas veces oramos diciendo que no nos congregamos en pos de hombres, sino que nos congregamos en pos de ti, Señor Jesucristo. Es importante. Mire, hermanos, que aquí, como nos dice en 1 Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y entonces aquí el Señor habla y dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, el cual no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Precioso, hermano, porque sabe una cosa, el Señor también le dice a la samaritana, le dice el Señor Jesús en el versículo 16, le dice a la samaritana, Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Solo has dicho, sí, con esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces, hermano, el Señor, antes de hablarle acerca de la adoración a la samaritana, le mostró su condición moral en la que ella andaba. Y es bien importante, hermano, que entonces nosotros podamos tener en cuenta esto para lo que es la adoración, ¿sí? El Señor mostró al descubierto
a la mujer samaritana y le dijo: 5 maridos has tenido. O sea que estaba fornicando. Y le dijo: y con el que vives tampoco es tu marido. O sea que no había nada resuelto con ese varón que tenía la mujer samaritana. Y el Señor le dijo que antes de hablarle la adoración, le dijo, por decirlo así, acomoda tu situación, ¿sí? Acomoda tu situación de la cual estás viviendo, para que puedas ofrecer a Dios una adoración en espíritu y en verdad. Y es importante que el Señor le deja expuesto su pecado. ¿Para qué? Para que ella pudiese confesarlo y que fuese perdonado. Entonces, hermano, si nosotros vemos el Salmo 24, el versículo 3 y 4, dice: ¿quién subirá al monte de Yahvé? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosa vana, ni ha injuriado engaño. Y esto es lo que dice en Hebreos, nos habla a nosotros y nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, 1, en plena certidumbre de fe, 2, purificados los corazones de mala conciencia, 3, y lavados los cuerpos con agua pura, 4 cosas. Y aquí el salmista está diciendo: ¿quién subirá a su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha injuriado con engaño. Y esto tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con el pecado, tiene que ver con todo lo que se hace. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta que para nosotros ser esos adoradores en espíritu y en verdad, como nos lo dice Efesios, que nos predestinaron para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ¿sí? Entonces, esto es según nos escogió. En el versículo 4 nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y allí es donde se hace una verdadera adoración. Proverbios 15:8 nos dice que el sacrificio de los impíos es abominación a Yahvé. Entonces, queriendo decir, hermano, que el Señor nos pide a nosotros que caminemos en esa santidad, que caminemos sin mancha delante de Él. ¿Por qué? Porque es para la alabanza de su gloria y de su gracia. Y dice así que Él nos, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, y que nosotros dice aquí, los que fuimos escogidos, nosotros los que nos llamaron, ¿sí? ¿Para qué? Para manifestar su gloria, su poder, para que manifestemos todo lo que es Él. Y hermano, nosotros podemos mirar en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, el Señor le está haciendo un llamado de atención al rey Saúl. Tengamos en cuenta que este rey Saúl fue escogido por los hombres, fue escogido por el pueblo de Israel, porque dijeron: queremos rey, pero no fue escogido de parte de Dios, porque el rey David fue escogido de parte de Dios. Pero si nosotros vemos, el Señor le está llamando la atención por medio del profeta Samuel, le está llamando la atención y le está diciendo: se complace Yahvé tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahvé.
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces aquí nos está mostrando el Señor que es más la actitud nuestra de obediencia a la palabra de Dios, el prestar atención a lo que el Señor nos habla y caminar en ello, es más importante ahí en el antiguo pacto que los holocaustos y que la grosura, ¿sí?, de los carneros. Entonces, para el Señor era más importante eso, y por eso fue destituido. En Amós 5, el versículo 21, dice: abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Entonces vemos que, hermano, el Señor está llamando la atención y llama la atención de la forma de vida que se está llevando, hermano, y que muchos creyentes en Cristo Jesús, hermano, no están caminando como el Señor nos dice que debemos de caminar. Y entonces, hermano, Él dice: aborrezco estas cosas, aborrezco sus solemnidades, para mí, sí, yo me complazco más en que obedezca la palabra de Dios que en los holocaustos y las víctimas, en los muchos sacrificios. En Isaías 1:11 dice: ¿para qué me sirve, dice Yahvé, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy del holocausto de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo, el convocaros a asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas. Y estas fiestas fueron las que el Señor estipuló. Y todo lo que está mostrando aquí fue lo que el Señor estipuló para el pueblo de Israel. Y Él dice entonces: tengo aborrecida mi alma se aborrece, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendas vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando la multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la inmundicia de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, resistid al agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Entonces, hermano, podemos ver, ¿sí?, que aún el Señor Jesucristo mismo también hizo una denuncia a los fariseos de sus comportamientos, de cómo iban a las sinagogas. Y el Señor, hermanos, les dice que el ayuno y la oración, porque hasta aún muestra el fariseo y el publicano, dice cuál de los dos salió, ¿sí? ¿Cuál de los dos salió? Porque el fariseo decía: doy mis diezmos y ayuno 2 veces a la semana. El fariseo nomás decía: Señor, ten misericordia de mí, pecador que soy. Y golpeaba su pecho. Entonces, esto el Señor Jesús también hace esa denuncia, ¿sí? Y entonces podemos ver que para ellos era más importante su forma de vestir, sus filacterias, todo lo que hacían, ¿sí? De comportarse exageradamente y religiosos, ¿sí? Sin embargo, el corazón estaba lleno de pecado, de codicia, de orgullo.
El Señor mismo les dice a ellos sepulcros blanqueados, hermanos. Esto es bien tremendo porque el Señor mismo le está diciendo a ellos que ellos son un sepulcro blanqueado. Y hermano, déjeme decirle que en Marcos, ¿sí? En Marcos capítulo 12 está el Señor haciendo una protesta. En el versículo 40 nos dice el Señor: acerca de aquellos hombres, dice, y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que guardan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Entonces aquí el Señor les está diciendo que ese era el comportamiento, hermanos, que ellos tenían. Y entonces el corazón de ellos era un corazón religioso, ¿sí? Y el Señor denunció todas esas cosas, y en Mateo 23:27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosas, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Entonces, hermanos, podemos ver, hermano, que para el Señor era más importante, ¿sí?, esa adoración, pero una adoración en santidad, una adoración caminando en el Señor. Y ahí entonces nosotros, como nuevas criaturas, como lo leímos ahora, como nuevas criaturas en el Señor, hermano, entonces debemos, ¿sí? Porque es importante, hermano, que nosotros lo podamos entender, que el Señor nos encarga un ministerio. Ahí en 2 Corintios 5:20 dice: así como somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esto es importante entonces, hermano, que nosotros lo podamos entender, ese llamamiento que nos está haciendo el Señor, y que nos mantengamos aislados, nos mantengamos a un lado de la inmoralidad en nuestras vidas, para que podamos, hermano, tener esa adoración genuina al Señor, esa adoración en espíritu y en verdad. Entonces, el Señor dijo aún, como nosotros, hermanos, nosotros mismos en nuestras asambleas, en nuestras reuniones, hermano, el Señor habla de que nosotros aún debemos de manifestar ese amor entre hermanos. Y en 1 Juan capítulo 1 versículos 5 y 6, Dios es luz, nos dice, y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no más practicamos la verdad. Y el Señor dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Entonces esto también, hermano, nosotros podemos cantar muy bonito en la iglesia, pero si estamos aborreciendo a nuestro hermano, entonces todavía se está en tinieblas. Y ahí el Señor entonces nos habla, hermanos, de que esa adoración debe de ser en espíritu y en verdad. Y el caminar en el Espíritu es algo que el Señor nos habla. El apóstol Pablo
habla sobre los deseos de la carne y el caminar en el Espíritu. Y allí en Gálatas entonces se está hablando de los frutos del Espíritu, y dice que los frutos del Espíritu son, ¿sí? Gálatas 5:22, que es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivís por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, aquí está el punto. El Señor entonces pide que aún en la misma asamblea, ¿sí?, haya una unidad. Y nos dice que no podemos estar andando en la carne, porque esta es nuestra forma de adoración, ¿sí?, en espíritu y en verdad. Y entonces Dios, hermano, contrasta nuestras profesiones, ¿sí?, nuestros ministerios, lo que nosotros andamos, en la realidad en que andamos. El Señor nos mira la parte moral para que la adoración sea agradable a Dios, ¿sí? Y nosotros podemos ver, hermano, como el salmista, el rey David, cuando él pecó, cuando él cayó con Betsabé, ¿sí?, la mujer de Urías, ¿sí?, y que aún él ocultó el pecado, y tuvo que ser enviado el profeta Natán para mostrarle ese pecado, hermano, porque ya el niño había nacido, y él nada que venía a decirle al Señor de su pecado. Y entonces él mismo dice que aún sus huesos se le secaron, hermano. Entonces podemos ver que en el Salmo 32 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Entonces podemos ver, hermanos, que todo cambió, las cosas cambiaron cuando David confesó su pecado, ¿sí? Entonces de ahí empezó nuevamente esa comunión con Dios, y fue restaurada nuevamente, ¿sí?, lo que fue la adoración y la alabanza. Brotaron ahí mismo, hermano. ¿Por qué? Porque se devuelve la paz, se devuelve el gozo cuando tú te arrepientes en lo que estabas, cuando abandonas ese pecado. Entonces es algo muy diferente. Y el Salmo 32:5 entonces dice ahí en continuación: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé, y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Alegraos en Yahvé y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Ahí está. Alegraos en Yahvé y gozaos justos. Ahí está hablando de ese perdón, porque 7 veces cae el justo, y con todo eso el Señor lo levanta. Entonces, hermano, esto es, ¿sí?, cuando he caído, cuando le he dicho al Señor que me perdone, que me arrepiento de lo que hice, entonces viene la restauración, ¿sí?, de esa amistad con el Señor. Viene la restauración, viene la comunión, y entonces se vivifica nuestro espíritu, es limpiado. Alegraos en Yahvé y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Entonces, hermano, importante que nosotros entendamos este punto acerca
de la adoración y que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Padre, gracias te damos, Rey, por este tiempo, Señor, que nos permites compartir tu palabra, Señor. Rey, gracias, Señor, porque más que una palabra, Señor, es una exhortación, Señor, a vivir en santidad, Señor, a vivir, Señor, en pureza, Rey Santo, Señor, y que aún, Señor, nuestro caminar sea en el Espíritu, Rey Santo, vivir en el Espíritu como olor fragante a ti, Señor, como incienso, Señor, bendito Rey, a ti, Señor, olor a Cristo. Señor, gracias te damos, Rey. Te bendecimos y te exaltamos por la obra poderosa del Espíritu Santo en nosotros, Rey. Gracias porque nos estás haciendo réplicas tuyas. Espíritu Santo, nos haces esas réplicas de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.